Buenos días, hoy vamos a continuar nuestras clases con uno de los tejidos básicos que es el tejido muscular. Vamos a ver que ese tejido puede ser clasificado en dos tipos de grupos, músculos estriados y músculos lisos. Los músculos estriados a su vez se vuelven a clasificar en músculo estriado esquelético, que es el que se va a encontrar en relación a las eh, extremidades, ¿sí? Que es un músculo voluntario, mientras que el otro músculo estriado es el músculo cardíaco, que es un músculo involuntario. Y por último vamos a tener las células musculares lisas, que van a formar el músculo liso, y que va a ser un órgano, también un músculo, perdón, involuntario, y que va a estar encontrándose en los órganos huecos, o por ejemplo recubriendo las paredes de los vasos sanguíneos. Antes de comenzar, vamos a plantearnos objetivos para esta clase. El primero que me he planteado era que el alumno reconozca cómo se clasifican y cuáles son las características histológicas del tejido muscular. Y el segundo es que diferencien las envolturas conectivas que van a estar presentes en cada uno de ellos, fundamentalmente en el músculo estriado, donde voy a encontrar tres tipos de envolturas conectivas que son el endomicio, el perimicio y el epimicio. Comencemos definiendo nuestro tejido muscular como el tejido que tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes, los cambios en el tamaño y la forma de los órganos internos. Este tejido se va a caracterizar por el acúmulo de células que son alargadas, especializadas y que van a estar dispuestas en haces paralelos que cumplen la función principal, que es la de la contracción. Yo les dije a ustedes que este tejido muscular se va a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado voy a tener los músculos estriados y por otro lado los músculos lisos. Los músculos estriados a su vez vuelven a clasificarse en el músculo estriado cardíaco, que tiene un control involuntario, que va a estar formado por células que son alargadas y que tienen sus extremidades divididas y que terminan formando una red, una trama de células musculares que actúan en forma de un sinsisio. Mientras que el músculo estriado esquelético tiene un control voluntario y está formado por células que se fusionan y terminan formando una fibra muscular que incluso puede llegar a medir hasta 50 centímetros de longitud. Esta estriación va a estar dada por las miofibrillas que están presentes dentro del citoplasma de las células musculares y que al adoptar una forma ordenada terminan formando una estructura que se denomina sarcómera y la cual con el microscopio muscularizada van a presentar dos tipos de refringencias y de esa forma van a verse bandas oscuras y claras originando este aspecto de estriaciones en la microscopía. En el músculo liso voy a tener las mismas miofibrillas, pero estas al no estar ordenadas no generan este aspecto de estriación y por eso se denomina músculo liso, que también tiene un control involuntario y es el que voy a encontrar fundamentalmente a nivel de las vísceras. Entonces van a ver que según sus tipos, según la morfología y funcionalidad, el tejido muscular esquelético va a estar formado entonces por estas células alargadas que surgen de la fusión de varias células, por lo tanto van a ser multinucleadas, que van a presentar estas estriaciones transversales en el citoplasma debido al ordenamiento de las miofibrillas, que van a tener una inervación que me permite controlar a voluntad la contracción, ¿sí? A diferencia de los otros dos, que son el cardíaco y el liso, donde la contracción es involuntaria. En el tejido muscular cardíaco, que lo voy a encontrar únicamente en el corazón y en el inicio de los grandes vasos, puedo encontrarlo, va a estar formado por estas células que son alargadas, que tienen las extremidades a veces divididas y que se unen a células vecinas que pueden ser uninucleadas o a veces binucleadas, que van a presentar las mismas estriaciones transversales que la del músculo esquelético, ¿sí? Menos notorias tal vez que en el anterior, y que tiene una contracción de tipo involuntario.
El tejido muscular liso va a estar formado por estas células fusiformes, con los extremos afinados o aguzados, con células que son uninucleadas, con núcleos ovales centrales, que no presentan las estaciones transversales. Ya le digo que no es porque le falten las miofibrillas de actina y miosina, sino porque éstas se encuentran en una forma más desordenada, sin un empaquetamiento como el que presentan ambas fibras esqueléticas y cardíacas, dando así ese aspecto de desviación. Y lo voy a encontrar fundamentalmente en las vísceras y en los vasos sanguíneos. Y su contracción es de tipo involuntario. Lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es hablar sobre el músculo esquelético y luego hacer la comparación con el músculo cardíaco y el músculo liso para que veamos cuáles son sus diferencias principales. Si yo tomo a un músculo, por ejemplo, del miembro superior como el bíceps y lo tomo en su totalidad y lo visualizo, voy a ver que va a estar cubierto por una vaina de tejido conectivo que tiene ese aspecto nacarado y que macroscópicamente lo conocemos como aponeurosis. Va a estar formado por un tejido conectivo denso que va a enviar tabiques hacia su interior y que va a dividir a ese músculo bíceps en varios fascículos musculares. Esa envoltura conectiva de tejido conectivo denso, que lo conocemos como aponeurosis, en microscopía le denominamos epimicio. Los tabiques que envían y que recubren a un grupo o un fascículo de fibras musculares, que también es de tejido conectivo denso, va a recibir el nombre de perimicio. De este perimicio van a partir tabiques más finos de tejido conectivo laxo, que va a envolver a cada una de las fibras musculares y que va a recibir el nombre de endomicio. Entonces, estas son las tres vainas de tejido conectivo que van a envolver a cada una al músculo, a los fascículos musculares y a cada fibra muscular, y que tenemos que conocer. La fibra muscular va a ser, en el caso del músculo esquelético, una fibra larga que va a estar formada por múltiples células que se fusionan y sus núcleos quedan desplazados hacia la periferia debido a que en el centro se van a encontrar el empaquetamiento de las miofibrillas de actina y de miosina fundamentalmente. En el citoplasma de esta célula, que aquí reciben el nombre de sarcoplasma, la membrana plasmática recibe el nombre de sarcolema, ¿sí? Y van a ir viendo que las distintas organelas van a ir recibiendo un nombre relacionado con lo que el inicio de la palabra es sarco, que significa músculo, ¿sí? O carne. Entonces, cuando nosotros estudiamos a un músculo, vemos acá el hueso, su tendón, ¿sí? Tomamos un fragmento, vemos que van a estar constituidos por esas fibras musculares, dentro del cual voy a tener la fibra muscular sola. Esa fibra muscular va a surgir de la fusión o la unión de células que son los mioblastos. Se fusionan, van a terminar formando miotúbulos, que van a terminar formando después la fibra muscular. Esa fibra muscular va a ser multinucleada, yo le decía a ustedes, con los núcleos ubicados en la periferia, porque en el centro voy a encontrar todas las miofibrillas de actina y miosinas que se encuentran ordenadas y empaquetadas, y eso es lo que le va a dar esas estaciones de bandas claras y bandas oscuras en la microscopía. Esa forma de bandas claras y bandas oscuras van a determinar la unidad funcional de esta fibra muscular, que es la sarcómera. Esa sarcómera o sarcómero va a estar limitado por dos líneas finas que dividen a la banda clara, que se denominan líneas Z. De una línea Z a otra línea Z va lo que es el sarcómero, que encierra en el medio una zona más oscura que se denomina banda A. Hacia los costados de la banda A hasta la línea Z voy a encontrar una zona clara que es la banda I. Y eso de banda A y banda I va a deberse a si presentan isotropismo o anisotropismo. Significa que en el sector donde está la banda clara, que es la banda I,
solamente voy a encontrar filamentos delgados de actina, ¿sí? que son isotrópicos con la luz polarizada. Mientras que en el sector de la banda A voy a encontrar tanto filamentos delgados, que son los de actina, con filamentos gruesos, que son los de miosina, que hacen que presente un anisotropismo con la luz polarizada y por eso dan ese aspecto de más oscuro cuando observo. En el centro de la banda A voy a encontrar una zona más clara que corresponde a la zona H, ¿sí? Y que es el lugar donde solamente encuentro los filamentos de miosina, que a su vez va a estar dividida por una línea que es la línea M, que la atraviesa exactamente a la mitad a la zona H. Toda esa unidad corresponde a lo que es una sarcómera o sarcómero. Cuando yo voy a estudiar la anatomía de la fibra muscular, veo acá en este esquema cómo puedo ver el corte de una fibra muscular, su núcleo ubicado hacia la periferia, el citoplasma, que acá se llama entonces sarcoplasma, va a estar prácticamente ocupado en su totalidad por las miofibrillas de actina y miosina, que fíjense van a formar las sarcómeras, donde voy a tener las bandas A y las bandas I divididas por las viscosetas o la línea Z, y rodeando a cada uno de esos empaques de miofibrillas voy a encontrar el retículo endoplásmico, que acá recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, y las mitocondrias. Ese retículo sarcoplásmico aquí cumple una función que es la de reservar el calcio, que es fundamental para la contracción muscular. Y este retículo sarcoplásmico presenta una adaptación en el músculo esquelético, que es la de tener unas dilataciones que se encuentran hacia la parte que se va a poner en contacto con una invaginación de la membrana plasmática, que reciben el nombre de túbulos T. Esas dilataciones reciben el nombre de retículos sarcoplásmicos, cisternas sarcoplásmicas, que van a estar en relación después con esta red de túbulos que van a estar rodeando esas miofibrillas. Entonces, van a tener la membrana plasmática, que tiene orificios donde se invagina y forma este sistema de tubos en T que van recorriendo el citoplasma por dentro de la membrana de la célula de la fibra muscular, y que se pone en relación con dos cisternas sarcoplásmicas a ambos lados. Esa estructura de tubo en T más dos cisternas sarcoplásmicas a ambos lados recibe el nombre de tríada sarcoplásmica, que lo vamos a ver dentro de un rato. Pero recuérdenlo, que es fundamental para la contracción muscular. Aquí tienen lo que yo les decía recién, el retículo sarcoplásmico. Dice, estas bandas están alineadas en la zona de la unión de la banda A con la banda I, y se expande para formar esas cisternas terminales, que es lo que yo les decía hoy. El retículo sarcoplásmico formaba una red que se expandía para formar una cisterna terminal que se pone en contacto con un túbulo T, que es una invaginación de la membrana plasmática de la fibra muscular. Entonces, a ambos lados de un tubo en T voy a tener dos cisternas, un tubo en T, dos cisternas, y esa estructura es lo que se conoce con el nombre de tríada sarcoplásmica. ¿Dónde se ubica esta tríada sarcoplásmica? En una sarcómera, para que nos ubiquemos, siempre entre la unión de la banda A, si esto sería la banda A, con la banda I. Ahí está bajando el túbulo en T. Aquí nuevamente, para que se siga comprendiendo, una fibra muscular, las miofibrillas en su interior. Acá se observa lo que es la línea Z, otra línea Z, lo que queda entre dos líneas Z sería una sarcómera, tiene una porción de banda I y la banda A, la banda H. Entre la unión de la banda I con la banda A va a bajar este túbulo que va rodeando a cada una de las miofibrillas y las cisternas. O sea que por cada sarcómera en el músculo esquelético existen dos tríadas sarcoplásmicas.
ya que se ubican en la unión de la banda A con la banda I de un lado y del otro, y que es fundamental para conservar el calcio necesario para la contracción muscular. ¿Cómo están formadas estas miofibrilas? Fundamentalmente van a tener dos tipos de filamentos. Filamentos de actina, que es una actina globular, que luego se fusionan y van formando una actina fibrilar. Y por otro lado, van a tener los filamentos de miosina, que son como palitos de golf, que van a estar compuestos por una meromiosina liviana y una meromiosina pesada. La interacción entre estos dos filamentos de actina y de miosina, que actúan como un puente que permite justamente unirse en un extremo del palito de golf de la miosina a la actina, por medio de otras proteínas que vamos a ver más adelante, que son la tropomiosina y la troponina, van a permitir que esos filamentos finos, delgados y gruesos se cierren, se acoplen y se aproximen, haciendo que en una contracción los discos Z se aproximen, las bandas I prácticamente desaparezcan y se vayan intermitiendo, intercalando entre lo que es la banda A. Aquí vemos entonces, esto es una sarcómera cuando está relajada. Yo le decía que iba a estar compuesta por estas líneas o discos Z, están a este nivel, que separan la banda I a la mitad, de un lado y del otro. En estos discos Z es donde se va a unir los filamentos finos o filamentos delgados de actina. En el medio voy a tener los filamentos gruesos de miosina. Y cuando se produce la contracción, lo que se hace es hacer que se aproximen estas líneas Z, ya que interactúa la miosina con la actina y los atrae hacia el centro. De esa forma, ¿qué va a pasar? Comparemos con esta, los discos Z se aproximan, las bandas ahí prácticamente se achican o desaparecen, ¿sí? La banda A se mantiene siempre constante. Cuando yo contraigo el músculo, si yo estiro al músculo, ¿sí? Lo que va a pasar es que estas líneas Z se separan, las bandas I se agrandan, la línea A siempre se mantiene constante. Fíjense, yo les decía a ustedes, acá es cómo está conformado el filamento de actina, esto es cómo está conformado el filamento de miosina. Yo les decía que la actina tenía forma globular, se unían esas pelotitas y iban a formar una actina de tipo fibrilar. Y que en relación a ese filamento de actina, ustedes van a encontrar otra proteína que le está envolviendo, que es esta que ven en color rosado, que es la tropomiosina, que le da más estabilidad. Y a su vez van a tener un complejo que se llama complejo de troponina, que va a tener tres partes, ¿sí? Uno de los sitios es para unir al calcio, otro para inhibir y otro para poder realizar la contracción, digamos, para favorecer la contracción. Y por otro lado van a tener estos filamentos gruesos de miosina, el cual está formado por un filamento, una porción liviana y una pesada. En la porción pesada van a ver donde tienen estas cabezas como palos de golf, que son las que van a ponerse a interaccionar estos palitos de golf con las moléculas de actina, y lo que hacen es unir calcio a la troponina, toman ATP y magnesio para favorecer la contracción, y lo que hacen es ir arrastrando la molécula de actina hacia el interior de la sarcómera. ¿Cómo se produce esto? Básicamente inicia aquí, en la membrana plasmática de la fibra muscular, donde un botón terminal de una neurona libera su neurotransmisor, que es la acetilcolina, que provoca el despolarizamiento de la membrana, que se transmite hacia el interior de la célula por estas invaginaciones que son las de los túbulos T, y que lo que hacen es transmitir esa despolarización hacia las cisternas de los retículos sarcoplásmicos, haciendo que se libere calcio al citoplasma. Ese calcio es fundamental porque se va a unir a la troponina y va a dejar libre un sitio de unión para la actina, y de esa forma
se produce la interacción entre miosina y actina, haciendo que se produzca la contracción. Cuando yo quiero que cese la contracción, se ponen en marcha, dejo de estimular con el neurotransmisor, y se ponen en marcha mecanismos de proteínas de bomba, que lo que hacen es recuperar nuevamente el calcio hacia el retículo sarcoplásmico para tenerlo en disponibilidad para una próxima contracción. Al disminuir la concentración de calcio en el citoplasma, de esa forma se va a ir produciendo la inhibición de la contracción. Pero cuando yo observo en microscopía, ¿cómo veo o cómo puedo identificar que lo que estoy viendo es una fibra muscular esquelética? Primero tengo que utilizar las características que le había mencionado anteriormente. Primero, son fibras largas. Segundo, presenta estriaciones, zonas claras y zonas oscuras, que incluso acá se ven bien las zonas oscuras, se ven bien las zonas claras, y en la zona clara se ve una línea más delgada, fina, y eso corresponde a la línea Z. Y veo que sus núcleos se ubican siempre hacia la periferia. ¿Por qué? Porque todo el centro de la célula va a estar ocupado por las miofibriles. Cuando yo veo un corte de este o con este aspecto, lo que puedo ver o puedo interpretar es que lo que estoy viendo es un corte longitudinal de la fibra muscular. ¿Por qué le digo esto? Porque veo acá, esto es tenido con hematoxina, veo las estriaciones, veo los núcleos dispuestos en forma periférica, y esto corresponde a un corte longitudinal de la fibra muscular. Si yo lo cortara en forma transversal, vería esta imagen que estoy viendo aquí, donde voy a tener el centro eosinófilo por la disposición de las fibras que agarran y ocupan todo el subcentro y desplazan hacia la periferia los núcleos de las células musculares. Entonces, corte longitudinal, corte transversal del músculo estriado esquelético. Estos espacios en blanco que ustedes están viendo aquí correspondería al tejido conectivo que está envolviendo, en este caso, a un fascículo, a un grupo de fibras musculares, sería perimicio. Para contarlo mejor, tendría que teñirlo con una técnica de tricrómica que tiñen de color verde o azul y hace que resalte más el tejido conectivo. Acá, a mayor aumento, fíjense bien cómo se observan las estriaciones transversales, los núcleos desplazados hacia la periferia, y esto lo que estamos viendo entonces es un músculo estriado esquelético. Acá, para que repasemos, el hueso, el tendón, el músculo, la vaina del tejido conectivo que recubre a un conjunto, ¿sí?, a todo el músculo, al conjunto de haces, se denomina epimicio. Mientras que el perimicio es el tejido conjuntivo que recubre a un haz de fibras, a un grupo de fibras estriadas. Tejido conectivo denso. Mientras que el endomicio es la capa de tejido conjuntivo que recubre a cada fibra estriada. Eso es tejido conectivo laxo. Lo que le decía yo, teñido con técnica de tricrómica, fíjense cómo se empieza a notar bien el tejido conectivo, ya que lo va a hacer resaltar en un tono azulado, y ven cómo esto que ustedes están viendo acá correspondería al perimicio, porque está revolviendo a un grupo de fibras, acá en un corte transversal, esto es un corte longitudinal, núcleos de la periferia y alargados. Fíjense acá que a su vez, rodeando a cada fibra hay un tinte azulado, ¿sí?, que correspondería al endomicio. Bien, ahora si lo comparamos con el músculo cardíaco, más allá de su localización, de que es solamente en el corazón, de su inervación, que sabemos que es un músculo de inervación involuntario, vamos a ver que, para comenzar, vamos a ver que están formados por células, ¿sí?, que si bien son largas, no son tan largas como la de la fibra, ya que no forman una fibra, que son células que tienen un solo núcleo, son uninucleadas o pueden llegar a ser binucleadas, que el núcleo se ubica en la porción central, presenta las estriaciones, ¿sí?, y van a estar envueltas por un endomicio.
no van a tener ni perimicio ni epimicio. Y estas células van a estar unidas entre sí, por sus prolongaciones, van a estar unidas entre sí por un medio de unión especial que recibe el nombre de disco intercalar. Entonces, vamos a ver que este músculo cardíaco va a estar formado por células musculares que tienen su extremo ramificado y que poseen un núcleo, o a veces pueden tener dos núcleos, y se unen entre sí por un tipo de unión que recibe el nombre de disco intercalar. Vamos a ver que presentan las miofibrilas ordenadas, empaquetadas, excepto en la porción que rodea al núcleo, donde esas miofibrilas están más separadas, por eso se puede ver como que el núcleo presenta en su periferia, alrededor, una zona más clara. Si yo observo o en este esquema a la fibra muscular, a la célula muscular, voy a ver entonces que en su interior van a estar las miofibrillas, van a tener también su membrana plasmática que envían prolongación hacia el interior y forma un túbulo T, pero fíjense qué es lo que ocurre con el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico forma una serie de trama, de red, ¿sí? Pero que se va a relacionar con el túbulo en T, pero que no llega a desarrollar cisternas. No desarrolla cisternas. Y este sistema de túbulos T en relación con el retículo sarcoplásmico recibe el nombre de díada sarcoplásmica. Y estos túbulos T, a diferencia del músculo esquelético, se van a ubicar exactamente en la línea Z. En el caso del músculo esquelético, teníamos que el túbulo T y la tríada se ubicaban entre la unión de la banda A con la banda I, y que por sarcómera teníamos dos, ya que teníamos ubicado en la unión de la banda A con la banda I de cada lado. Acá, en el músculo cardíaco, este sistema de díada sarcoplásmica va a ubicarse a nivel del disco Z. O sea que va a tener una díada por sarcómera, ya que la díada siguiente corresponde a la sarcómera siguiente. Va a cumplir la misma función, ya que va a ser el reservorio de calcio. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que entonces, en comparación con el músculo cardíaco, ya no forma una tríada, sino que forman díadas sarcoplásmicas, ya que no hay cisternas, y que se ubican a nivel de los discos Z. Acá le decía yo que formaba esta red tubular de forma irregular, que algunos autores le llaman sistema túbulo transverso axial, ¿sí? A este retículo sarcoplásmico junto al túbulo T, pero que entonces, acordémonos, el túbulo T baja sobre la línea Z y existe uno por sarcómera. ¿Estamos? Existe uno por sarcómera y que se llama acá entonces díada sarcoplásmica y está formada por una cisterna terminal más un túbulo T. Yo le decía que estas células tienen un medio de unión especial que reciben el nombre de discos intercalares, los cuales van a estar formados por una porción transversal y una longitudinal, que en la porción transversal yo voy a encontrar uniones de tipo fascia adherens y uniones de mácula adherens y de tipo gap en la porción longitudinal, y lo que va a permitir estas uniones de tipo gap o tipo nexus o de conexión de poros es permitir que estas células puedan ir pasándose metabolitos y hacer que la contracción se vuelva, que este músculo trabaje en forma de un sincicio. Estos son entonces los medios de adhesión que existen entre las células cardíacas, los discos intercalares, en los cuales voy a encontrar dos medios de unión, que son la fascia adherens y la mácula adherens, o desmosomas, y otro que es una unión, que no es un medio de unión, sino que
son comunicación, que son las uniones de hendidura o nexus. Cuando yo observo en el preparado histológico tenido con hematoxilina bocina, voy a ver que este músculo estriado, si lo veo en un corte longitudinal, van a presentar las estriaciones, que se notan en menor cantidad de lo que se notaba en el músculo esquelético, que presentan unas líneas que lo corren en forma transversal y que corresponden justamente a los discos intercalares o los medios de unión que tienen, que la mayoría de ellas son células uninucleadas, o en este caso acá se puede ver bien una binucleada, que las miofibrillas se disponen alrededor de esos núcleos que son centrales y que dejan alrededor de ellas un espacio más claro. Estos otros núcleos que ustedes están viendo aquí van a corresponder al endomicio que rodea a estas células musculares. Y si yo veo en un corte transversal, voy a observar que las miofibrillas ocupan casi la totalidad del citoplasma, pero que dejan en la parte central al núcleo de este músculo, de esta célula muscular, dejándolo entonces como un núcleo central. A diferencia de lo que pasaba con el músculo esquelético, que se ubicaba sus núcleos hacia la periferia. En el caso del músculo liso, que es el músculo que voy a encontrar en las vísceras y también en la pared de los vasos sanguíneos, van a ver que va a estar formado por una célula muscular, la cual tiene una forma ahusada, afinada hacia los extremos, con un núcleo que no es esférico, sino más bien es ovalado, alargado, ¿sí?, de disposición central, y cuando se empaquetan van a ver que la porción más gruesa de una célula coincide con la porción más fina de las células que se encuentran por encima o por debajo. Que esta célula, cuando está relajada, tiene esta forma ahusada y al momento de contraerse adquiere una forma irregular, como si fuese una pasa de uva, ¿sí? Y eso se debe a la disposición que toman las miofibrillas. Aquí, el acortamiento que se produce de la fibra de la célula muscular es en forma irregular, debido a que las miofibrillas están dispuestas formando como una red donde van a tener los filamentos de actina entre los filamentos de miosina, pero con placas de anclaje, ¿sí?, y placas de inserción que recorren en todo el largo del citoplasma y que cuando traccionan en diferentes sentidos. Por eso es que cuando ustedes lo observan, van a ver que la contracción hace que esta célula se deforme teniendo un aspecto irregular. No van a tener túbulos T, no van a tener retículo sarcoplásmico, van a transmitir el impulso hacia el interior a través de unas depresiones que tienen en la membrana plasmática que reciben el nombre de caveolas y que de esa forma transmiten el impulso hacia el interior para que puedan realizar la contracción. Cuando yo vaya a observar el músculo liso con microscopía óptica, voy a ver que en un corte longitudinal voy a ver esas células con núcleos que son, ya les dije a ustedes, más bien ovalados, ligeramente aplanados, ¿sí?, rodeados por un citoplasma eosinófilo, que en un corte transversal los veo como núcleos como si fuesen esféricos, de disposición central, y esas son las características principales que tenemos que detallar cuando veamos músculo liso. A modo de un repaso, entonces, cuando comparemos músculo liso, músculo cardíaco, músculo esquelético, vamos a ver que las características estructurales en cuanto al músculo esquelético es una célula que es muy grande, ¿sí? Puede llegar a medir de 10 micras hasta 100 micras de diámetros, puede ir hasta 100 centímetros de longitud, por ejemplo en un músculo como es el sartorio, que se ubican en los músculos del esqueleto, ¿sí?, o músculos estriados viscerales, como es el caso de la lengua, o músculos que forman parte de la porción superior del esófago, o en el diafragma.
que va a tener como componentes de tejido conjuntivo a los tres, al epimicio, al perimicio y al endomicio, que cada célula muscular esquelética actúa como una fibra en forma individual, que presenta estriaciones, que presenta núcleos, que son muchos y periféricos, que sus túbulos T están presentes y están a nivel de la unión de la banda A con la banda I, por lo tanto forman una tríada y hay dos cisternas, junto con los dos cisternas terminales, y van a encontrar dos por sarcómera, y que no tiene uniones de tipo celulares entre ellas. Y lo más importante para destacar es la presencia del túbulo T y del REL bien desarrollado, que forman las cisternadas y que van a formar la tríada sarcoplásmica. En cuanto al músculo cardíaco, es una célula que es más corta, mide de 10 micras a 100 micras de diámetro y puede llegar a medir hasta 100 micras de longitud. Fíjense que van a encontrar únicamente en el corazón y en el inicio de los grandes vasos, de la vena cava superior e inferior y de las venas pulmonares. Va a estar recubierto por endomicio y por un tejido conectivo subendocárdico y subepicárdico, que las fibras que van a tener una disposición ramificada, tiene estriaciones, no tan evidentes como la del músculo esquelético, pero sí están presentes, ya que tiene un ordenamiento y empaquetamiento de sus fibrillas, que su núcleo es único y central, que va a estar rodeado por una región yuxtanuclear que es más clara, que presenta túbulos T y que se ubican a la altura de las líneas Z, que forman la estructura denominada díada, con las sistemas terminales pequeñas, y que hay un solo túbulo T por sarcómero, que tiene medios de uniones especiales, que son los llamados discos intercalares, en donde voy a encontrar fundamentalmente fase adherens, mácula adherens o idosmosomas, y las uniones de hendiduras, y eso es lo que destacamos como característica especial, la presencia de los discos intercalares. Mientras que en el músculo liso decimos que es una célula corta, alargada y fusiforme, que lo voy a encontrar en los vasos sanguíneos, en órganos y vísceras, que va a tener como envoltura conectiva al endomicio, que es una célula muscular lisa individual, no presenta estriaciones, su núcleo es único y central, no tiene túbulos T, tiene invaginaciones que se denominan caveolas y tiene un retículo endoplásmico liso bien desarrollado, y que presenta uniones de hendiduras denominadas tipo nexo, y es lo que le va a permitir trabajar en forma de un sincicio. Como característica especial entonces es que va a presentar esos cuerpos densos que se ubican por debajo de la membrana plasmática y en el centro del citoplasma, de las cuales van a servir para base, para fusión, para unirse la miosina e interactuar con la actina, que presenta estas caveolas, que es lo que reemplazaría a nuestros túbulos T, y a esas vesículas citoplasmáticas. Acuérdense, a modo de repaso nuevamente, en el músculo esquelético, las estriaciones, los núcleos ubicados a la periferia y se ven alargados en un corte longitudinal, mientras que en un corte transversal, nuevamente van a ver que esos núcleos se ubican hacia la periferia y tienen un aspecto más bien ovalado, ligeramente redondeado. En el músculo cardíaco, los núcleos son únicos y centrales, ¿sí? Y aparecen estas líneas que corresponden a los discos intercalares. En un corte longitudinal, en un corte transversal, los núcleos son centrales, ¿sí? Y presentan esa zona clara perinuclear, que es el espacio que dejan justamente las miofibrillas al pasar alrededor del núcleo. Mientras que en el músculo liso, en un corte longitudinal, se observan bien esos núcleos aplanados, alargados, y en un corte transversal se ubican esos núcleos en el centro. Muy bien, esta es la bibliografía que se utilizó para la clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención.